¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo de Hablemos de Chile. La adolescencia es una etapa compleja de la vida. Este periodo que va entre la pubertad y los 19 años es aquel en el que se experimentan importantes cambios físicos, psicológicos y emocionales. Con la pandemia, algunos de estos procesos de por sí difíciles se vieron afectados, lo que agudizó los problemas de salud mental en ese rango etario. Según un estudio reciente del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, en conjunto con la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, se estima que en el país aproximadamente entre el 20 y el 25% de los jóvenes tendrá trastornos de salud mental cada año. Y el 2022, una encuesta de la Defensoría de la Niñez reveló que los y las adolescentes reconocieron la ansiedad, la depresión y las autolesiones como los problemas de salud más importantes para sus pares. También que el alto costo de atención, así como la escasez de actividades de prevención, son barreras que impiden mejorar ese escenario. Si como familia nos encontramos con un problema de este tipo, ¿tenemos las herramientas para abordarlo? Y si es además un problema extendido, ¿qué estamos haciendo como sociedad para enfrentarlo, pero sobre todo para prevenirlo? Lo conversamos hoy en Hablemos de Chile. El estrés era tan alto que ya no podía dormir las 8 horas que dormía antes, dormía 6. Y la verdad, entré como en un periodo de mucha ansiedad. Y resulta que yo estaba súper hipocondríaca. Es una situación que se viene gestando hace mucho tiempo. Nosotros incluso antes de la pandemia estábamos registrando en Chile indicadores de salud mental que eran de alta preocupación. Ella sufrió de esos comentarios que poco a poco le iban carcomiendo y carcomiendo. Y eso es vía directo, vía internet, de distintas formas que de alguna forma la fueron comiendo y no lo soportó. Sabemos que la salud mental no puede esperar y va a ser una prioridad de nuestro gobierno. Qué tema tan importante. Todos los temas que tratamos acá son de relevancia, ¿no es cierto?, para nuestra sociedad, pero probablemente ese es un tema que quizás a usted le parezca más cercano, le genere mayor sensibilidad. Así que primero le agradecemos que esté con nosotros y vamos a esperar además que este programa efectivamente le entregue respuestas. Este nuevo capítulo de Hablemos de Chile dedicado a la salud mental en la adolescencia, un programa que hacemos de la mano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del 3CC, y que hoy tiene como invitada a Vania Martínez, que es psiquiatra infantil y de la adolescencia de la Universidad Católica, es académica de la Universidad de Chile y además es directora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Imaí, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Tienes mucha razón que este es un tema probablemente cercano a cada uno de nosotros. Claro que sí, por eso es tan importante que ustedes nos acompañen también en esta conversación. También quiero saludar a Álvaro Jiménez, que es académico de Psicología de la Universidad Diego Portales, es doctor en Sociología de la Universidad de París y también es investigador del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, el MIDAP. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, muchas gracias por la invitación a este programa, a tratar este importante tema de la sociedad de hoy. Sí, y escuchábamos recién en la introducción que alguien decía es un problema que está presente en la sociedad extendidamente desde antes de la pandemia, pero al parecer la pandemia también, lo decíamos nosotros en la introducción, agudizó un poco estos problemas que los vamos a definir además, que se conoce como trastornos en salud mental, que podemos entender como eso, cuáles son crónicos, cuáles son situaciones que son más temporales, estacionales. Pero primero quiero partir por las cifras, Vania. Si tú nos puedes decir cómo veníamos arrastrando este problema para ver si efectivamente es un problema extendido en la sociedad y cuál es la situación que tenemos actualmente. Sí, tenemos algunas cifras de prevalencia, pero que son de estudios ya de décadas anteriores, y así que necesitamos actualizar esos. Prevalencia le llamamos a estudios que son a nivel nacional, no gente que está consultando, sino que se va a las casas a hacer la evaluación. Estudios así de grandes necesitamos hacer, y sobre todo estudios que hagan seguimiento longitudinal, o sea que a una persona le vayamos consultando cómo se siente, por ejemplo, al año siguiente, lo que se llaman estudios longitudinales o de cohorte también, ¿ya? Pero las cifras que tenemos, por ejemplo, también de estudios de investigación que llevamos a cabo en nuestros centros de investigación, nos indicaban que entre 1 de cada 4, 1 de cada 3 adolescentes y jóvenes tenían algún problema de salud mental que requería cierta atención. Lo más frecuente, ansiedad y depresión.
También hay consumo problemático de alcohol y otras sustancias. Algo que también nos preocupa es los riesgos suicidas, ¿ya? Y a partir de la pandemia, también por cómo está el sistema de atención pública, la cantidad de personas que están en listas de espera o gente que requiere hospitalizaciones, por ejemplo, sabemos que está aumentando los problemas de salud mental y que está aumentando también su gravedad. Perfecto. Este es un tema que se está abordando en distintos países a través de las autoridades. Lo hemos visto en noticieros, en fin, pero yo quiero saber si las cifras que tenemos en Chile, Álvaro, son cifras que pudieran decir, es un fenómeno compartido o Chile tiene un problema específico. Pues una muy buena pregunta. Bueno, en primer lugar hay que decir que hablar de salud mental en la adolescencia es considerar la salud mental en un momento particularmente crítico, porque aproximadamente el 75% de los trastornos mentales se desencadena entre la adolescencia y los 24 años. Por lo tanto, si uno quiere atajar estos problemas, los tiene que hacer fundamentalmente en este periodo. Como decía Vania, en Chile contamos con un estudio de prevalencia nacional, con una muestra representativa de la población nacional que ya tiene más de una década. ¿Sí? No hemos actualizado esas cifras. Y según ese estudio, un 17% de los adolescentes, de los y las adolescentes chilenos, presentaría un trastorno mental. Si uno compara eso con cifras internacionales, eso está un poquito por sobre el promedio global, que está en torno al 15%. Estamos hablando de trastornos mentales. Claro. ¿Sí? Ahora, si uno evalúa, como decía Vania, sintomatología ansiosa, sintomatología depresiva, es decir, donde no necesariamente estamos hablando de un trastorno, pero sí existe un malestar, esa cifra aumenta a 1 de cada 4 o 1 de cada 3. Y si uno atiende al contexto internacional, pareciera que esta situación está aumentando. Y en Chile, lamentablemente, no disponemos de estudios a lo largo del tiempo que nos permitan llegar a esa conclusión, pero sin embargo, sí existe una percepción de parte de los profesionales de la salud mental, donde hay cada vez mayor demanda en este grupo etario. Perfecto. Nosotros marcábamos recién la distinción entre lo que puede pasar en otras partes del mundo y en Chile, pero también hay una distinción respecto de que en este momento crítico de la vida, las políticas públicas en torno a la pandemia, como por ejemplo el cierre de los colegios o el encierro, también fueron distintas a las de otros países. ¿Cuánto eso afectó también la aparición de sintomatología de riesgo o de trastornos de salud mental en la adolescencia? Y además, en una etapa particular en la cual 2 años tienen alto impacto. O sea, es muy diferente haber partido la pandemia con 50 años y tener 52 que tener 10 a 12, 12 a 14, ¿cierto? Claro. Esos 2 años son de gran impacto. Además, se vieron truncadas ciertos ritos que son tan importantes para los jóvenes como, no sé, viajes de estudio, fiestas de graduación, la entrada a la universidad, hacerla online. Todo eso ha hecho que efectivamente los jóvenes estén notando esas consecuencias. Probablemente en el momento en que estaban en confinamiento había ventajas y desventajas. De hecho, era necesario para protegernos del contagio y todo eso. Pero ahora que hemos estado trabajando con colegios, nos han dicho profesores y profesoras cómo ven que a los jóvenes les está costando mucho enfrentar ciertas situaciones, por ejemplo, como exámenes orales o presentaciones orales, también incluso los exámenes escritos, y entonces han tenido hartas crisis de pánico que no saben bien cómo manejarlo. Perfecto. También han visto aumento de situaciones de autolesiones sin intención suicida, incluso al interior de los colegios que se conoce, y también trastornos de la conducta alimentaria o problemas en relación a la alimentación. ¿Cuáles son los síntomas para entender que un adolescente está efectivamente viviendo esas consecuencias? Y lo pregunto también para que nos ayudes, Álvaro, a hacer la diferencia entre trastorno de salud mental, una enfermedad o una situación de riesgo. ¿Cuáles son los síntomas que hoy percibimos en la sociedad, como por ejemplo el trastorno alimentario o los niveles de autolesión? Pero también, ¿cuál es la diferencia respecto de cuáles son cosas que uno puede decir, ya, son afectaciones y son parte de la adolescencia o de esta generación que vivió la pandemia, pero hay otras que son más peligrosas? Sí, quisiera hacer un comentario respecto a lo que dice Vania, porque hay un punto importante ahí respecto a que al inicio de la pandemia todo el mundo pensaba que el grupo que se iba a ver más afectado en términos de salud mental iban a ser los adultos mayores,
porque bueno, se trataba del grupo más vulnerable al virus, al contagio, tenían mayor riesgo de muerte, ¿no? Y sin embargo, distintos estudios internacionales y en Chile muestran que el grupo más afectado es precisamente el de adolescentes y jóvenes, porque se encuentran en un periodo de la vida en donde el contacto con otros, el contacto cara a cara, la socialización con el grupo de pares es muy, muy relevante para resolver uno de los principales dilemas de la adolescencia, que es consolidar su identidad, ¿no? Ahora, respecto a tu pregunta, bueno, consideremos, por ejemplo, la sintomatología depresiva, que es una de las que más afecta a la población en general y a la población adolescente en particular. Estamos hablando de una baja disminución del estado de ánimo, estamos hablando de estados de preocupación o rumiación respecto a ciertos problemas, dificultades. Rumiación es estar pensando siempre en torno a algo. Constantemente dándole vuelta a algo, alguna preocupación, ¿sí? Problemas en el apetito, que puede ser tanto aumento del apetito o disminución. ¿Sí? Problemas de sueño, eso es un indicador muy relevante del deterioro en salud mental en pandemia. Muchas personas en Chile presentaron trastornos del sueño y eso es un buen indicador al mediano y largo plazo del desarrollo de problemas de salud mental que estamos viendo hoy en día, considerando también la población adolescente. Y otros indicadores más severos es, por ejemplo, las ideas de muerte, derechamente ideación y planificación suicida. ¿Sí? Que ahí ocurrió algo bien paradojal en el contexto de pandemia en la población en general y en la adolescente en particular, y es que por un lado hay indicadores que muestran que aumentaron las autolesiones, como comentaba Vania, y aumentó también la ideación suicida. Sin embargo, los suicidios, contrario a lo que uno hubiera esperado, disminuyeron y disminuyeron significativamente. ¿Y cómo lo lee eso los especialistas? Bueno, hicimos de hecho un estudio con un colega economista respecto a la disminución de suicidios en Chile y encontramos que uno de los factores que explica esta disminución tiene que ver con un contexto de cuarentena. Comparamos comunas chilenas con o sin cuarentena y encontramos que la disminución fue mucho mayor en aquellas personas que estuvieron en cuarentena, y uno podría pensar que tiene que ver básicamente con un factor disuasivo. Estar con otras personas en la misma casa, más vigilado, disminuye la probabilidad de que alguien se quite la vida. Perfecto, vamos a hablar de esos temas de los espacios de contención, ¿no es cierto? Tanto los colegios como las familias en el próximo bloque, pero quiero seguir hablando ahora respecto de esta etapa, pero además asociándola a esta generación que tiene también otros temas, más allá de los problemas personales o de los complejos cambios que se vienen en la adolescencia y que son históricos. Esta generación en particular también tiene otros temas: crisis climática, diversidad sexual. ¿De qué manera esos temas también forman parte de las materias que nosotros como sociedad quizás no hemos sabido abordar? Sí, es muy relevante porque debemos apuntar también a la prevención y no solo actuar ya cuando tenemos los cuadros y empezar con tratamiento, ¿cierto? Entonces, el tema, por ejemplo, de crisis climática, definitivamente es algo que tiene un impacto en los jóvenes y nosotros estamos iniciando una investigación en lo que se llama ecoansiedad, ¿ya? Y por una parte puede ser una reacción adaptativa y de hecho esperable de que a uno le preocupe la crisis climática y tome acciones, pero si es tanta esa ansiedad o tanta esa angustia, nos paraliza, ¿ya? Entonces ahí es muy importante que cuando, por ejemplo, en los colegios, los medios de comunicación, se aborde esta temática, se aborden estas noticias, se den este mensaje de qué podemos hacer y cuál es la esperanza. Entonces ahí, bueno, hay un área de investigación. En temas de diversidad sexual y de género, sabemos que una población que está más propensa a tener episodios de depresión, trastornos de ansiedad y riesgo suicida, no por su condición en sí, sino por los prejuicios, el estigma a los que se ven enfrentados. Mira, Vania, sobre eso nos vamos a ir a la pausa, pero escuchando a Matías Trujillo, que es director de la Fundación Todo Mejora, que es una fundación que se dedica precisamente a apoyar infancias y adolescencias diversas. Y él nos habla sobre los efectos precisamente de la discriminación sobre esta población adolescente. Escuchemos. De alguna otra manera nacemos con una orientación sexoafectiva o una identidad de género que no necesariamente coincide con la que nos asignan al nacer. Vivimos un estrés permanente frente a la discriminación. Es muy común, por ejemplo, que en nuestros relatos de niñez, en quienes somos adultos o adultes, aparezca esta idea de no querer salir del closet justamente porque los medios de comunicación, por ejemplo, estaban hablando desde la hostilidad o en la crónica roja estos temas, y también a nivel de nuestras familias los discursos que muchas veces se reprodujeron sin mayor conciencia, ¿no? Desde ahí que las sintomatologías depresivas o ansiosas y en el más riesgoso el comportamiento suicida son problemáticas
heridas que de alguna u otra manera se vuelven mucho más álgidas en relación a quienes se identifican como personas heterosexuales y con el género que le asignan al nacer. Este es un tema, decíamos al inicio, que es particularmente sensible y por eso este bloque lo queremos dejar más concentrado que en los datos generales en qué podemos hacer nosotros como familia cuando enfrentamos una situación como esta, y considerando que hay familias que o no quieren ver o no ven sencillamente lo que puede estar pasando, otras que quieren ver pero que no tienen la disposición en esa persona, en ese hijo o hija adolescente a recibir ayuda. ¿Qué es lo que entonces tenemos que hacer efectivamente? ¿Cuándo tenemos que preocuparnos y cómo lo abordamos, Vania? Sí, quizás ahí los colegios están en una mejor posición incluso que las familias, ¿ya? Porque las familias a veces les cuesta distinguir qué es lo que es adolescencia normal, lo esperable, la edad del pavo, los cambios de humor que son esperables dentro de la adolescencia. También déjenme tranquilo, es esperable, pero cuando pasa ese límite que entonces es preocupante, algunos de los elementos ya los mencionó Álvaro, eso a los profesores les cuesta menos porque están más acostumbrados a distinguir eso, ¿ya? Entonces, bueno, idealmente podríamos encontrar esa información en el colegio, o el colegio podría alertarnos, pero no pasa siempre. Podría alertarnos, por ejemplo, frente a ciertas señales de alerta, como puede ser que un joven o una joven tenga, por ejemplo, crisis de angustia en el colegio, que alguien se entere que ha tenido algún tipo de autolesión, que se vea que ha cambiado su estado de ánimo, que al conocer a los jóvenes, al conversar con ellos, a veces los mismos padres se dan cuenta, y también ahí alentarlos a que ellos le cuenten a las personas adultas para que ellos puedan tomar las determinaciones y las acciones que son tan necesarias. Ahora, con las familias también podemos avanzar en ir educando. De hecho, nosotros junto con INJUV hemos trabajado en cápsulas educativas simples para explicar qué es depresión, qué es ansiedad, cuándo estar alerta frente al bullying, por ejemplo, el ciberbullying, para que entonces se vaya tomando conciencia acerca de lo que es necesario poder pedir ayuda y poder consultar. Ya, sobre eso de incentivarlos a pedir ayuda, quiero que conversemos y te voy a pedir a ti, Álvaro en particular, que te refieras a eso, pero primero quiero que escuchemos a Carla Insunza, que es la jefa de la sección de psiquiatría del niño y del adolescente de medicina UC, sobre cómo abordar precisamente a una persona, a un niño, a un adolescente que no siente que necesita ayuda, pero que no necesariamente sabe por qué, y mucho de eso tiene que ver con el estigma que hay en nuestra sociedad respecto de los temas de salud mental. Escuchémosla. Yo trabajo en un área, en la psiquiatría infanto-juvenil, que tiene un estigma muy potente. O sea, ir al psiquiatra para cualquiera es o estoy loco o estoy perdido, estoy descontrolado. Entonces, la verdad es que no es fácil para un joven que se siente solo, aislado, recurrir a pedir ayuda a un servicio de salud. Muy difícil que él lo vislumbre como algo posible. Lo que uno buscaría es que este modelo fuera un modelo que fuera a la casa, que entendiera cómo la familia funciona, que fuera al colegio, ¿cierto? Y que mirara qué es lo que está pasando ahí, cuáles son los indicadores de que la salud mental no está bien y cómo nosotros podríamos apoyar para que ese chico se recupere o reciba la ayuda desde lo más cercano a él, y desde el colegio, desde el grupo del psicólogo o desde también talleres, ¿cierto? O actividades recreativas o deportivas que también pueden ser elementos o lugares donde eventualmente tú te sientas contenido y te sientas más apoyado. Ya, lo que nos dice Carla se divide en dos cosas. Uno es cuál sería el ideal, que lo vamos a conversar más adelante. Ahora quiero que nos refiramos, y que tú en particular, Álvaro, te refieras a esto de no es fácil para un joven acercarse a pedir ayuda, para un adolescente menos probablemente, que está más inserto en su entorno familiar. Y muchas veces hay familias que quieren, que se preocupan, pero pareciera que o estamos agobiando o que no sabemos cómo efectivamente poder ofrecer esa ayuda y que esa ayuda sea bien recibida. ¿Qué es lo que tendremos que hacer en ese caso?
Sí, se trata de un problema bien importante cuando hablamos de salud mental de adolescentes en particular. Existen distintas barreras para la búsqueda de ayuda y el acceso a atención en salud mental de la población adolescente. Algunas de ellas son estructurales y tienen que ver con la disponibilidad de servicios, de profesionales de la salud mental, el costo económico que supone también el tratamiento muchas veces. Otras son más bien culturales y tienen que ver con lo que mencionaba la psiquiatra Carla Insunza, ¿no? El estigma que aún persiste y está asociado a los problemas de salud mental de nuestra población, muchos mitos y prejuicios que también circulan en el mundo adolescente respecto a lo que es psicoterapia, qué hace un psicólogo, psicóloga, psiquiatra, cuándo es necesario pedir ayuda. Pero hay otras barreras que son de carácter actitudinal y que yo diría que son incluso aún más relevantes cuando hablamos de salud mental adolescente, que es pensar que, por ejemplo, para consultar es signo de debilidad del carácter, o un estudio que nosotros hicimos con estudiantes universitarios de 19 años, y esto en el borde de la adolescencia, claro. La primera barrera que encontramos para buscar ayuda no era estructural, no eran los servicios, era más bien el pensar que yo puedo resolver mi problema por mí mismo o por mí misma. Es decir, tiene que ver básicamente con ciertos también ideales sociales instalados en nuestra sociedad, ¿no? De que el principio de autonomía individual, finalmente, cada uno debiera ser capaz de resolver las dificultades y los malestares que enfrenta en la vida, y con la dificultad de reconocer cuando uno necesita ayuda. Ya, es que el tema tiene que ver efectivamente con el pedir ayuda, que nos hace sentir más débiles, ¿no es cierto? Bueno, ahí las familias también tienen otra barrera adicional, y es que muchas veces padres y madres no se atreven a preguntar respecto a estos temas porque creen que no cuentan con las herramientas para poder abordarlo en una conversación con sus hijos o su hija. Y por otro lado también tienen temor a qué puede emerger de esta conversación. Ciertas dinámicas, problemas familiares, dinámicas familiares, ¿no? Entonces, una primera cuestión que habría que hacer ahí para solucionar esas barreras es atreverse a preguntar. Esto es muy crítico, por ejemplo, cuando padres y madres sospechan de que sus hijos o hijas tienen ciertas dificultades y que incluso sospechan de riesgo suicida, pero no saben cómo preguntar o no se atreven, o tienen el temor de que al preguntar podrían desencadenar algún tipo de problema o darle ideas, claro, de conducta, lo que es un mito. Y es importante despejar para que estos temas se puedan dejar de ser un tabú y ser conversados al interior de la familia. Por otro lado, no siempre necesariamente los padres y madres son quienes pueden dar estas conversaciones. Pueden ser un hermano mayor, adulto, puede ser una tía, un tío, puede ser un familiar, ¿sí? Es decir, aquella persona con quien él o la adolescente sienta que puede efectivamente... Ya, pero eso es desde la adolescente o el adolescente. La familia tendría que ponerse de acuerdo y decir, pregúntale tú. ¿Qué pasa también cuando hay familias en las que hay disparidad de opiniones? Uno dice, ay, no le ponga el color, o esto se tiene que resolver solo, y otro que dice, no, esto necesita ayuda, Vania. Se ha ido avanzando en abordar el estigma. Ya nosotros en investigaciones también que hemos hecho, los mismos jóvenes nos han dicho, ahora esto se habla mucho más, de hecho ha salido demanda de los propios estudiantes, incluso desde los colegios, de que es necesario abordar el tema de salud mental, también desde las universidades o educación superior, y que, bueno, las generaciones anteriores decían, como en mi tiempo esto no existía, claro, y era mucho más sacrificado. No creo en los psicólogos. Claro, entonces se ha ido avanzando y yo creo que ahí nos ayuda bastante el poder, programas como este, poder hablar de estas temáticas y hacerlas más cercanas a la gente. Y nosotros también tenemos una labor como profesionales de la salud mental de ir educando también de qué es esperable y qué no es esperable, ¿ya? Es importante considerar que hay emociones que son esperables y que no hay que ir a consultar a un psicólogo. Supongamos un duelo, ya fallece una mascota y ahora a los adolescentes nos han dicho que les ha impactado muchísimo, por ejemplo, un duelo de una mascota o de un familiar, de alguien cercano, y tener esas emociones esperables, ¿ya? Pero ¿cuándo está el límite? Cuando la persona entonces lleva más de 2 semanas con síntomas de disminución de ánimo, poca energía, que influyen en su funcionamiento. Y siempre que alguien tenga riesgo suicida, ideas de suicidio, de muerte, es importante pedir ayuda. Claro. Ahora, ahí yo sé que vamos a poner cierta información acerca de dónde pedir ayuda, pero quiero recalcar eso porque tal vez uno dice, bueno, ¿será lo mío para ir a un psicólogo, no? Y ahí hay algunas oportunidades, como el chat, Hablemos de Todo, del INJUV, que a los jóvenes se les hace muy cercano, entonces chatear más que hablar por teléfono, una videollamada, y puedes preguntar lo que a mí me estará pasando
es para consultar a un psicólogo o a un médico de salud mental o será parte de la normalidad. Pueden recibir una primera atención o una primera contención. Quiero que revisemos lo que nos va a decir la jefa de la Unidad de Familia y Bienestar de Medicina, UC, Patricia Cordela, sobre también las relaciones de pareja en esta etapa, que a veces son un buen apoyo y en otras ocasiones también se pueden transformar a veces en algún problema que se puede gatillar y al que hay que tenerle ojo. Atención. Cuando uno habla de pareja, tendría que, teóricamente, ¿no es cierto?, hablar de dos individuos que deciden compartir la vida. Sin embargo, la individuación es una de las tareas de la adolescencia. Por lo tanto, si nosotros encontramos parejas en la adolescencia temprana, llámese a eso 12, 13, 14 años, donde muchos adolescentes empiezan con sus parejas, es probable que esa pareja cumpla funciones parentales. O sea, esa pareja sea un contenedor emocional, sea un autorregulador. Y es probable, por lo mismo, que esa pareja replique el apego que tenía ese niño, esa niña, ese adolescente temprano con sus padres y le dé una nueva oportunidad. Y para eso se van a construir parejas muy simbióticas, es decir, parejas donde hay una confluencia de sujetos, no un acompañarse, sino el transformarse en una unidad pareja. Esas parejas suelen ser estables, mantenerse durante la adolescencia y en un minuto en que una de las dos partes logra hacer pasos de individuación, es decir, pasos de diferenciación de esta especie de burbuja diádica donde están sumergidos, entonces esta burbuja se quiebra y en ese minuto el que tiene menos posibilidades es probable que caiga en algún trastorno que dentro de las categorías psiquiátricas podría ser llamado o síndrome depresivo, o síndrome ansioso, o trastorno alimentario, o drogadicción, dependiendo de la intensidad con que se viva esta ruptura de la burbuja diádica regulatoria. Quiero preguntarles sobre políticas públicas, porque antes dijimos, hay otro escenario que es el ideal. ¿Qué es lo que nos está faltando en Chile, Álvaro? Porque además los problemas de salud mental en la adolescencia se insertan en una sociedad que yo no sé si está viviendo algo tan distinto a lo que viven los adolescentes. Claro, exactamente. Bueno, a nivel de política pública, Chile ha hecho hartos avances desde la década de los 90 en adelante. Si nos comparamos con los países latinoamericanos, estamos en un mejor pie. En términos de, existe un programa nacional de salud mental. Hace poco se aprobó una ley de salud mental que protege el derecho de personas que sufren sobre todo trastornos mentales severos para que se inserten laboralmente, pero todavía hay grandes brechas. Una de ellas tiene que ver con presupuesto. Claro. Destinamos menos del 3% del presupuesto total de salud a salud mental, lo cual no está en claro desequilibrio con respecto al peso de los problemas de salud mental en términos de los problemas de salud. El gobierno, o más bien distintos gobiernos, se han comprometido a aumentar el presupuesto a un 5, un 6%, que son las recomendaciones de la OMS. Escuchábamos al presidente Gabriel Boric decir al inicio, ¿verdad? Esperamos que este gobierno aumente ese presupuesto destinado, pero con eso no lo vamos a resolver, porque no se trata simplemente de un problema de salud. La salud mental no es solo salud, tiene que ver con relaciones sociales, tiene que ver con dinámicas sociales más amplias. Por ejemplo, una muy buena política de salud mental, sin ser una política de salud, fue la reducción de la jornada laboral, que va a ser progresiva, ¿no? Porque eso supone que la gente, los padres, por ejemplo, van a tener más tiempo para pasar con sus hijos, ¿no? Y poder hablar de distintas cosas. Va a tener un efecto en las dinámicas, esperemos. Claro. ¿Sí? O por de pronto ya va a tener un efecto sobre las trabajadoras. ¿Sí? Claro que sí. Otro tipo de política que no es necesariamente de salud, pero que puede tener un impacto muy significativo, tiene que ver con el aumento del sueldo mínimo. El aumento del sueldo mínimo. Claro, la inseguridad o incertidumbre económica o grados de vulnerabilidad económica son hoy en día, los niveles de endeudamiento también, son uno de los grandes determinantes sociales de la salud mental de chilenos y chilenas, y eso también impacta a los adolescentes. Claro, porque además son estresores de una familia en la que se inserta a la adolescencia. Exactamente, las familias que están pasando por un estrés económico son familias donde hay mayor irritación en las relaciones, la gente está más estresada, hay más conflictos, ¿sí? Un problema que también es de política pública, no de salud, pero que puede tener un impacto muy significativo, tiene que ver con la vivienda social. El hacinamiento fue uno de los grandes determinantes sociales de la salud mental en pandemia. Estar en cuarentenados
en casas pequeñas. Y otra cosa que tú abordabas hace un rato, Vania, los colegios. ¿Qué se puede hacer en los colegios también para que efectivamente esos profesores que también viven sus propios estreses o son espacios en los que hemos visto se genera violencia entre adolescentes o entre adolescentes y funcionarios académicos, docentes, profesores u otros, no se produzca? También, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Cómo se puede intervenir y ayudar? Sí, importante entonces, como bien estábamos hablando de que al final todos los ministerios podrían aportar a la política pública de salud mental, incluido el Ministerio de Educación y lo que se puede hacer desde el sector de educación. Por una parte, hay que proteger la salud mental de nuestros profesores y profesoras y la gente en general que trabaja en colegio con mejores condiciones laborales también y con la relevancia que tienen que tener ellos en nuestra sociedad. Ya estoy participando de la Comisión de Encuentros del Futuro de Educación y una de las temáticas que ha surgido como relevante es justamente dignificar a los profesores y ponerlos en la sociedad en un tema relevante. Vania, pero ahí también, ¿cómo las familias construimos considerando que en los colegios muchas veces el enfoque está puesto en la competencia entre los alumnos, el ranking entre los colegios, como que nuestro sistema educativo ahí también ejerce una presión importante, ¿no? Hay una nueva mirada y yo creo que hay que avanzar a esa nueva mirada de que la importancia que tiene de formar personas en forma integral y no fijarse solo como meta el rendimiento académico. Y entonces en esa formación integral están los valores que incluyen también a la importancia que tiene el ser comunidad, el tener un sentido de pertenencia. Un gran factor protector para la salud mental es sentirme que soy parte de algo y también la participación. Ya entonces ahí escuchar a los y las jóvenes, su voz también es muy importante para una protección en la salud mental. Súper. ¿Qué pasa con las redes sociales? Hay distintas miradas sobre ellas. Algunos dicen que son peligrosas, otras dicen que son factores de acompañamiento y de comunidad distinta a la que no conocíamos nosotros. Bueno, la respuesta a esa pregunta es depende, porque la primera cuestión es ¿para qué usan las redes sociales los y las adolescentes? Una de las principales razones tiene que ver con vínculos, con comunicarse con otros. Y hay una hipótesis, se llama la hipótesis de la compensación social, es decir, los y las adolescentes que utilizan redes sociales están compensando algo, ¿sí? Fundamentalmente están encontrando una herramienta que les permite compensar déficit a nivel de socialización, en algunos casos. De hecho, quienes más utilizan de manera más intensiva redes sociales son personas que tienen dificultades para socializar, tienden a ser más retraídas. Ahí las redes sociales son un recurso porque permiten mayor anonimato, ¿sí? Etcétera. Pero también tienen dificultades en el sentido de que, por ejemplo, en contexto de pandemia, todos probablemente tuvimos la experiencia de que comenzamos a ocupar más, estuvimos más conectados, ¿no? No solo por teletrabajo en algunos casos, sino que utilizábamos más redes sociales y eso es también porque estábamos compensando ciertas ansiedades. Es como una especie de distractor, ¿sí? Presento ciertas dificultades, ciertas tensiones en mi vida cotidiana y la red social me permite de algún modo resolver ese problema instantáneamente y hay una recompensa. Además, las redes sociales y las plataformas están hechas para eso, están diseñadas. Claro. Hay mucha psicología invertida en el diseño de estas plataformas. Pero el problema es que esa manera de resolver instantáneamente ciertas tensiones y dificultades, a largo plazo, produce que tú no desarrolles ciertas capacidades para enfrentar ciertas situaciones o para resolver ciertos conflictos. ¿Y qué tenemos que hacer ahí los padres y madres? Porque tenemos que quitar el teléfono. O sea, también no sabemos qué hubiéramos hecho nosotros, porque en otra generación no existían los teléfonos celulares probablemente, o no existían las redes sociales. ¿Cómo tenemos que administrar lo que se puede o no se puede hacer para que nuestra relación con nuestros hijos tampoco se dañe? Bueno, también hay que decir de que no todos los y las adolescentes se van a ver impactados negativamente por las redes sociales o las plataformas de la misma manera. Un adolescente que tiene apoyo social de parte de la familia, a sus pares, no necesariamente se va a ver impactado negativamente por el uso de redes sociales. También sabemos que no impacta del mismo modo a hombres y mujeres, por ejemplo. Cuando hablamos de salud mental y redes sociales, hay que poner atención sobre todo a adolescentes mujeres, porque pareciera, haber estudios que van en esta línea, pareciera que las adolescentes mujeres son más sensibles a ciertas dinámicas que se producen en las redes sociales de comparación social, son más sensibles a ciertas dinámicas de exclusión que pueden ocurrir o de comentarios que pueden ocurrir también al interior de las redes sociales. De hecho, hay estudios muy interesantes en Estados Unidos en particular que muestran que la brecha de problemas de salud mental que siempre ha existido entre hombres y mujeres ha aumentado durante los últimos años precisamente asociado al mayor uso o masificación de las redes sociales entre
los adolescentes. Pero perdón, cuando dice comparación, ¿te refieres a autoestima, porque se ven otros cuerpos u otras formas de ser, que afecta más a las mujeres? Exactamente, o sea, entran mucho más a esa dinámica las mujeres por cuestiones de socialización, por cuestiones de ideales estéticos, por cuestiones de estilos de vida, y afecta ese tipo de contenido afecta mucho más a mujeres que a hombres. Y ahora quiero que seamos más específicos todavía respecto de como las dinámicas protectoras, Vania. ¿Qué podrías tú recomendarnos para evitar o para mejorar el estado de un adolescente y la relación también con su familia? Sí, es muy importante que hablemos de esto porque la promoción de la salud debiera ser lo que nos ocupe más tiempo y más recursos, y el mínimo tiempo debiera ser para el tratamiento. O sea, ojalá que nadie llegue a necesitar un tratamiento, pero estamos dejando poco para el tema de promoción de un mejor bienestar. Y ahí, bueno, ya vimos qué es lo que podían hacer las políticas públicas y ahora qué pueden hacer cada individuo en la familia, reforzarlo. Por ejemplo, el hacer actividad física es un gran factor protector, hacerlo en familia, no como una actividad competitiva, es un gran factor protector. Tener vínculos cercanos, el tener redes de apoyo, la participación, por ejemplo, también en áreas artísticas, culturales, ver qué es lo que cada uno le sirve también para aprender a socializar, a participar y a regular las emociones. También reconocer las emociones, cuáles son las emociones, por qué las tenemos, para qué nos sirven, cuándo no nos sirven. Como también. permitir el enojo, aprender a frustrarse también, darle espacio a eso. Claro, ahí es muy importante el ponerle nombre a las emociones. Muchas veces decimos, me siento mal o tengo lata, ¿y qué hay detrás de eso? Tengo pena, tengo rabia. La rabia de por sí es un gran movilizador, nos ayuda a que no nos pasen a llevar, a que no haya injusticia, pero cuando se transforma en agresión, al final es un problema. Y así todas las emociones, o sea, sería de hecho anormal o no esperable que alguien no tenga ninguna emoción. Entonces sí es importante en eso de la promoción de una mejor salud mental, el educarnos mejor acerca de nuestras propias emociones y cómo enfrentamos los distintos desafíos adaptativamente, sin violencia y sin parálisis. Claro, que alguien nos lo decía la otra vez también, las emociones, no hay emociones negativas, la rabia o el enojo no es una emoción negativa, es una emoción nomás. Y hay que darle espacio también, eso a propósito de que hay familias o hay personas que podemos creer que no, que hay que estar alegre, que hay que ser positivo. No, también de repente tenemos que tener espacio para estar mal. Y hay, quizás también aprovechar el tema de diferencias de género que no debieran ser reforzadas como estereotipo, ¿ya? Porque si le enseñamos a los hombres a que no deben llorar, que tienen que ser fuertes, justamente les va a costar pedir ayuda cuando la necesitan. Ya hay un gran problema que tenemos nosotros, no solo en Chile, sino en el mundo en general, es que los hombres tienen más muertes por suicidio que las mujeres. ¿Ya? Entonces consultan menos y también se atreven menos a expresar cómo se sienten. Otra cosa importante, hablar de estos temas aunque le dé miedo a las familias, protege, eso es relevante. Claro, exactamente, conversar. O sea, una de las maneras en cómo podemos regular emociones, una de las maneras que yo diría que los seres humanos más efectivas es ponerlas en relación. Eso significa comunicarlas, verbalizarlas, que un otro me escuche. Hay muchas familias a quienes les cuesta hablar sobre sus emociones, y donde los hijos e hijas crecen también en un contexto en donde es muy difícil ponerle nombre a lo que les pasa. Y eso se puede ver reflejado ya en conductas que podríamos designar como patologías, como por ejemplo las autolesiones, que son una forma de expresar emociones a través del cuerpo porque me cuesta hablarlas, me cuesta comunicarlas, ponerle palabras, ¿no? Pero además tú decías, es un mito la idea de que hablar del suicidio promueva el suicidio, que es importante decirlo, protege. Lo importante sí es ponerle algunos como contextos a la conversación que sí podrían recomendarnos, ¿o no? ¿Vania? Sí, es lo que hablamos, lenguaje seguro, que también, bueno, aparte de nosotros como profesionales de salud mental, importante que lo manejemos, también nos pueden ayudar mucho ahí los medios de comunicación, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de estas temáticas, decir cuánto se puede consultar, dónde se puede consultar, no solo dar una noticia, ¿ya? Por ejemplo, cuando se habla de un
viruela o virus, etcétera, en un problema de salud física, generalmente se dice cuáles son los síntomas, dónde consultar, y también tenemos que hacer lo mismo en temáticas de suicidio. ¿Ya? En el caso de Chile tenemos ahora asterisco 4141, un teléfono 24/7 que la gente puede recurrir para la prevención del suicidio. Perfecto. También hay ciertos lenguajes como que no debiéramos usar ya más, como por ejemplo cometió suicidio, que tiene que ver con delito, o suicidios exitosos, o fracasó en su intento de suicidio, porque no es un fracaso, no es un éxito el suicidio. Ni tampoco dar los detalles respecto del cómo. Tampoco, claro, el detalle del método suicida, ponerlo en una noticia así como en forma importante, y también dar a conocer noticias positivas de gente que ha vivido situaciones difíciles y que las ha enfrentado positivamente, o gente que tiene problemas de salud mental, que es conocida, también puede dar su testimonio, porque eso ayuda a la gente para saber que es algo que se puede hablar también. Álvaro, ¿querías dar el nombre de una aplicación bien importante antes de terminar? Sí, hemos desarrollado la aplicación Cuida tu Ánimo, que está disponible a distintos sistemas operativos, es totalmente gratuita y que tiene información respecto a dónde pedir ayuda, evaluación del estado de ánimo, monitoreo, mindfulness, distintas funciones que pueden contribuir a mejorar la salud mental de las personas, particularmente adolescentes, porque la desarrollamos junto a ellos. ¡Ay, qué bueno eso! Entonces, Cuida tu Ánimo se llama la aplicación, que se puede bajar en los distintos dispositivos móviles y es de acceso gratuito, así como el número asterisco 4141, que está 24/7 disponible desde celulares, además del de Salud Responde, 600-360-7777 para orientaciones. Muchas gracias a ambos por haber estado en esta conversación y a ustedes esperamos que haya sido de mucha utilidad. Nos encontramos en un próximo capítulo de Hablemos de Chile.